¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen semanal a la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Feliz año a todos, ojalá que este 2022 nos traiga en lo personal lo que, bueno, cada uno de vosotros quiera y busque y pelee por ello, y sobre todo en lo colectivo y en lo futbolístico, ojalá que este año 2022 se convierta en el retorno de la Almería a la primera división y que por tanto tengamos el cuarto ascenso, ¿no?, en la historia del fútbol de nuestra tierra a la máxima categoría. Nombres históricos que quedarán, que ya están en la historia de la Almería, y como capitanes de barco, José María Maguregui con la agrupación deportiva, luego llegó Unai Emery para ascender a la Almería, a la Unión Deportiva Almería, más tarde llegó Javi Gracia también para conseguir ese objetivo. Ojalá que este año Joan Francesc Ferrer Sicilia Rubi sea ese cuarto técnico, ese cuarto capitán que nos lleve al puerto de la primera división. Por delante quedan 5 meses. Sí, 5 meses largos, quizá un poquito, para llegar a ese lugar, y por delante 21 partidos en realidad, porque se ha jugado ya uno de la segunda vuelta, pero queda uno aplazado. Así que el deseo de que todo marche bien, ojalá por otro lado que estéis todos bien, y que si, bueno, alguno de vosotros ha tenido infortunio, sobre todo por las fechas, ¿no?, por el asunto de las reuniones familiares, de coger el COVID y no ha podido disfrutarlos, pues que primero que se recupere lo antes posible, y seguro que, bueno, la vida es mucho más larga que los 7 días, 7, 8, 10 días, en fin, que cada uno haya tenido o haya necesitado para la recuperación. Afortunadamente estamos en un punto en el que la virulencia clínica no es tan grave, por mucho que es importante, ni que duda cabe. Pero sí es verdad que el nivel de contagio es mucho mayor y bueno, precaución a todo el mundo, y sobre todo la vacunación. Las estupideces, y permitidme que sea así de claro, de cosas así y de lo que hemos visto en estas últimas horas con el tema de Djokovic y bueno, esos antivacunas, bueno, no me merecen el más mínimo crédito, y desde luego no estoy para nada posicionado en ese lado. Así que todo lo que sea no protegernos por estupideces de ese tipo, pues bueno, no son muy lógicas, ni muy sensatas, ni coherentes, ya no solo para la libertad individual, sino para el funcionamiento y la vida colectiva, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que desde luego no nos ocupa, ni tampoco es este el lugar ni el espacio, vamos a centrarnos en la actualidad puramente deportiva de la Almería, que en esta última semana ha venido pues muy intensa, ¿no?, porque desde el arranque de la Liga, con el asunto o con el partido del Cartagena, con esa derrota a raíz del brote de virus de COVID, el partido de Copa del Rey, la eliminatoria pasada, y el mercado que también se ha abierto, pues hay un montón de cositas que comentar. Así que para empezar, y como aunque es noticia de hoy, y además de hace unas horas, ahora mismo son las 6:10 de la tarde, aunque ha sido noticia que luego se ha quedado en falsa noticia, ¿no?, fake news, pero es la resaca y tiene continuación con el final del año 2021. Hay que decir que ese partido del Lugo que quedó aplazado, hoy el Club Deportivo, y que estamos a la espera, por otro lado, de que se fije el horario y el día para esa recuperación del partido, hoy a la 1:10 de la tarde el Lugo colocaba en su cuenta de Twitter la noticia de que estaba ya anunciado o anunciando que el choque entre el Lugo y el Almería de la jornada 21 se iba a disputar el miércoles 26 de enero a las 9 de la noche en el Anxo Carro. Inmediatamente ha habido una repercusión bastante grande entre los aficionados, que no entendía muy bien cómo se ponía ese partido. 48 horas más tarde de que se juegue en el Mediterráneo, el Almería Eibar, programado para el lunes 24. Y bueno, pues hemos entendido que en algún momento del día pues llegaría la reprogramación del Almería Eibar, y que se cambiaría de lunes 24 a fin de semana. Pero al contrario de esa suposición que entendíamos, partiendo de que considerábamos que la información del Lugo era fiable, nos hemos llevado la sorpresa de que un rato después de que el Lugo pusiera esa información en Twitter, borraba el mensaje. Nos hemos puesto en contacto con el Almería para ver qué había pasado, si es que había habido algún algún error o qué había pasado, y desde la Almería nos han comentado que esa noticia no es real, no hay todavía una oficialidad de que el partido Lugo-Almería se vaya a disputar en el miércoles 26 como en ningún otro día, no hay una fecha fijada, pero es cierto que hay una opción de que una de las fechas que se están barajando es ese miércoles 26, pero sin confirmar y tampoco sin decidir definitivamente. Por tanto, bueno, pues el Lugo
ha cometido ese error, no sé, el desliz, igual la información que han pasado entendían que eran ya oficial, en definitiva, que ha habido un error en el conjunto lucense que ha inducido a que todos pues entendamos que ese partido ya estaba fijado. De tal forma que seguimos a la espera de cuándo se va a colocar ese partido. Es verdad que existe la opción de que se juegue el miércoles 26, si ese partido se juega ahí, el choque entre el Almería y el Eibar no se va a disputar el lunes 24, se cambiaría de día, se adelantaría al domingo, al sábado, igual al viernes, no lo sé, pero se quitaría de ese lunes 24, pero existen otras fechas, y una de ellas, el Almería sí que entiende que podría ser la próxima semana, que no hay liga ni en primera ni en segunda, la fecha donde se van a disputar los partidos de la Supercopa, pero también se van a jugar 5 de los 8 compromisos de los octavos de final de la Copa del Rey, y sería un momento ideal ese fin de semana para no tener que estar comprimiendo partidos entre domingo, miércoles y meterlo en mitad de una semana, que se pudiera aprovechar ese fin de semana normal, ya que el Lugo y el Almería no tienen competición copera, para programar ese partido en el horario que consideren, pero aprovechando 15 o 16. Eso sería lo ideal, pero estamos a la espera de que eso se convierta en oficial. De momento ha habido un amago de noticia o una fake news hoy con ese tuit publicado por el Club Deportivo Lugo. Más allá de eso, nos vamos ya un poco a la rutina de este arranque de 2022, un arranque que llegaba con el partido frente al Cartagena, que al final ya sabéis que supuso la primera derrota del Almería en el estadio de los Juegos Mediterráneos, pero bueno, una derrota. Claro, la derrota va a quedar ahí, la estadística va a quedar ahí. El Almería tiene un encuentro perdido, 2 empates y el resto victorias en el estadio rojiblanco. La última derrota fue el 2 de abril de 2021, cayó frente al Rayo Vallecano con gol de Bebé. Ahora ya habrá que tomar la referencia del gol de Gastón Silva en este arranque de año, pero es evidente que la situación con esa plaga de COVID que ha llegado, bueno, a todos los sectores de la sociedad, evidentemente, ¿no? Y el fútbol, por supuesto, no iba a ser ajeno a ello, pues a la Almería le ha afectado de tal manera que ha habido hasta, el dato que daban en última instancia era sobre unos 13 miembros del club. Claro, aquí no todos son futbolistas, ¿no? Hay futbolistas, auxiliares, entrenadores, personal, en fin, gente que está alrededor, y por tanto ya vimos que el otro día, por ejemplo, fueron 7, ¿no?, los jugadores que habían dado positivo, y son 7 los jugadores que no pudieron actuar en el partido frente al Cartagena. Eran 8, pero Ramazani finalmente el sábado dio negativo y se le autorizó a poder disputar el choque, aunque solo pudo jugar 30 minutos, cuando igual no estaba previsto tanto tiempo, y con un cuarto de hora más o menos pues hubiera estado bien, teniendo en cuenta que no había entrenado, ¿no? Desde hacía, bueno, el día anterior entrenó 30 minutos, pero luego había estado toda la semana sin hacerlo, más la semana de vacaciones, y por mucho que tengan un plan de activación diario, pero no es igual, ¿no? Así que estar 15 días sin entrenar y jugar luego el partido llevaba riesgos como pues lo que vimos luego de las lesiones de Arnau, la lesión de Lazo y las que han venido en el día de ayer en el encuentro de Copa. Pero por ir ordenadamente, el choque del Cartagena nos dejó varias lecturas, ¿no? Primero, que como bien decía Rubi, lo que pasa es que aquí hay opiniones. Hay 2 opiniones, los que defienden que tenía que jugarse la liga, la competición, y los que defienden justamente lo contrario. Y aquí en este sentido se posicionan, vamos a poner casi la mayoría de los aficionados, porque imagino que habrá alguno que discrepe, pero en general la mayoría de los aficionados rojiblancos, sobre todo porque en el caso rojiblanco, en el caso de la Almería, hay una clara diferencia de criterios sobre lo que había ocurrido en la jornada 21 con respecto a la 22. Y era igual, había una plaga de positivos de COVID en el Lugo. En cuanto a futbolistas, pues no había demasiada diferencia, igual 2-3, que bueno, es una diferencia, pero al final hablamos de términos bastante similares. El partido del Lugo se suspendió, se aplazó, el partido del Cartagena se jugó como el resto de encuentros de la competición, tanto en primera como en segunda, cambiando radicalmente este protocolo. Es verdad que aquí entra a jugar parte las comunidades autónomas. El Sergas, en el caso del Lugo, sabéis que aisló a todo el club y sobre todo a el completo de la plantilla de futbolistas, y ya no es que hubiera 1 o 2 jugadores que estuvieran disponibles, es que no había ninguno, porque repito, el Servicio Gallego de Salud había encerrado a todos los jugadores en sus casas. En el caso del Almería no era así. Había futbolistas que estaban aislados y había jugadores que estaban disponibles. La normativa de la Federación, aplicada desde el pasado mes de agosto en casos de que hubiera de nuevo un repunte de la ola COVID, era que se modificaban parámetros, sobre todo el principal es que en lugar de jugar un mínimo de 7 futbolistas del primer equipo, podían jugarse con 5,
Los otros 6 podían ser de categorías inferiores, desvirtuando por completo la competición. Y luego, pues bueno, con unas convocatorias, evidentemente, donde incluso un jugador cadete perfectamente podía estar jugando el partido sin que afectara demasiado a alineaciones indebidas ni nada de esto. Está claro que la Liga al final son todos y que cuando este protocolo se puso en marcha es porque la Liga también lo autorizó. Y cuando hablo de la Liga me refiero a los 42 equipos. Entre ellos también está la Almería, que por otro lado, recordemos, está en la comisión de segunda de la categoría, con su representante, con Pepe Bonillo. Y bueno, sí que suena un poco a pataleta, pero es verdad que pataleta con fundamento, ¿no? Pataleta con fundamento, porque no es igual ese nivel de contagio que hubo anteriormente con las otras variantes a esta que tenemos en la actualidad, donde es muy sencillo, por lo que estamos viendo, ese contagio. Es verdad que hay una reducción en cuanto a la gravedad, ¿no?, de los casos en situaciones, digamos, normales, pero evidentemente el nivel de contagio es mayor. Y aquí es verdad que no es que quiera romper una lanza por nadie, porque claro, cuando hay más de 100 futbolistas entre primera y segunda división, como estamos viendo que hay, pues salen a 1000 contagios, no sé el dato de Almería, creo que eran 1200 contagios en el último día, de ayer a hoy. O sea, el nivel es muy grande. Con el fútbol, con el deporte profesional, pero especialmente con el fútbol, hay una tendencia bastante acentuada entre los seguidores, y cuando digo seguidores no me refiero solo al público, sino me refiero a todo el colectivo de gente que está detrás de la parte profesional futbolística. Es decir, y aquí meto pues a todos, ¿no? A aficionados, pero también a prensa y a todo lo que hay alrededor. Tenemos una tendencia generalizada a ser bastante tendenciosos a la hora de comportamientos de los futbolistas, y nos centramos básicamente en que cobran mucho. Y en este caso he oído bastantes comentarios al respecto de que cómo es posible que los jugadores hayan contagiado con todo lo que cobran. Bueno, yo creo que somos bastante inconscientes en estas cosas, porque aunque haya algún futbolista que haya podido tener algún desliz y no haya sido lo suficientemente precavido, en este caso el contagio es más azar que otra cosa. Igual que te toca, esto es un ejemplo enormemente extraño y muy exagerado, ¿no? Pero da la sensación, o por lo menos yo la tengo, cuidado, yo tengo esa sensación que estamos ante más una cuestión de azar, de mala fortuna, de no estar, o de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, para contagiarte, por mucho que tú hayas tenido todas las precauciones posibles. Y en este caso pues puede ser parecido. De hecho, tengamos en cuenta que los protocolos de análisis ya no estamos con PCRs, en el caso del fútbol estoy hablando, ¿no?, sino test de antígenos, y esto pues tiene su proceso, y es muy probable que un test para determinado futbolista negativo hoy no significa que no tenga el virus o que pueda aparecer el positivo mañana, y durante unas horas ha compartido, aún portando el virus, pero todavía sin dar ese positivo en el test, pues haya podido contagiarlo. Y eso es lo que ha ocurrido, pero no solo en el caso de la Almería, en el caso de todos los equipos, en mayor o en menor grado. Pero eso es una cuestión azarosa más que otra cosa. Pero bueno, así todo, el Almería, que es de lo que se trata, se encontró con la tesitura de no tener a disposición del técnico hasta 7 futbolistas del primer equipo, más los lesionados, más Sadik en la Copa de África. En definitiva, 11 bajas tenía el equipo para este último compromiso. De tal forma que ante el Cartagena tuvo que poner la alineación que mejor dispuso, con cuestiones tan curiosas como no tener delantero el otro día y tener que jugar pues con Portillo en esa posición más de referencia, pero bueno, referencia entre comillas, porque luego se iban moviendo Arnau, Apia, incluso Lazo, el tiempo que estuvo. Luego ya visteis que Lazo sufrió una lesión en un lanzamiento con su pierna izquierda, y esa micro rotura o pequeña rotura fibrilar, de la que tampoco se ha dicho mucho más, pero que no es tan grave como inicialmente parecía, pues ha sido el primer peaje dentro de los 2 que hubo en ese partido, ¿no?, el de Lazo primero y el de Arnau en la segunda parte. Pero más allá de la derrota, que está ahí, un error puntual, un momento en el que en el córner Gastón Silva pues recibe un balón, bueno, más que recibe, le cae un balón en un fallo de una marca, bueno, situación también un poco fortuita, pero evitable, está claro. Pues el Almería encajó la primera derrota, haciendo inútil lo que había sido un partido excepcional. Excepcional en cuanto a lo futbolístico y excepcional en cuanto a lo anímico, ¿no?, al coraje, a la entrega
y a la responsabilidad de cada futbolista para defender ese escudo y con un compromiso realmente envidiable. Por eso salimos todos del estadio sabiendo las circunstancias y con el disgusto de la derrota, con media sonrisa por ver que el equipo tiene un fondo de armario mayor del que incluso podíamos creer. Ya sabemos que están, y sigo hablando del Cartagena, del partido del Cartagena, ya sabemos que hay futbolistas que están siempre y que podíamos destacarlos de forma permanente. Sabemos que siempre está Portillo, sabemos que siempre está César, que siempre está Pozo, que siempre está Fernando, en fin, hay una serie de otros que se le echaron de menos, como la sanción de Babic, pero el otro día, el día del Cartagena, insisto, descubrimos, por ejemplo, esa continuidad en el buen rendimiento de Centelles, aunque me quedo con un par de jugadores, ¿no? Me quedo con Garbi Napia, que me parece a mí particularmente que hizo un partido muy bueno, echándose de alguna manera a la espalda al equipo en una parcela donde el técnico entendía que era el único que podía solventar, lo que es ese juego de espaldas en caídas de balones, ¿no? Esa pelea física, era el único futbolista que podía aportarlo, y Garbi Napia hizo ese trabajo, entre otras cosas, muy bien. Me gustó mucho Iván Martos, y quiero ponerlo aquí de manifiesto, ya lo he dicho desde la tertulia del lunes, porque es un jugador al que se le ha criticado mucho, no digo que sin motivos, pero que el otro día estuvo a muy buena altura. Y quiero destacar también junto a estos dos a Javi Robles, un futbolista almeriense que tomó el rol de centrocampista y de pivote ante la tesitura de César jugar como central, y desde luego es un futbolista que está creciendo extraordinariamente con una polivalencia que le hace pasar de ser pivote en la primera parte defensivo a convertirse casi en un media punta, un volante en la segunda mitad con bastante llegada. Así que hay un gran futbolista en ciernes. Pero al final el resultado fue el que fue, derrota, y a seguir adelante. Primer tropiezo en casa y 3 puntos pues que no pudo sumar, primera semana del equipo rojo y blanco del año y primera semana en la que no suma puntos. Eso nos llevó a que la resaca del partido pues fue, bueno, el enfado de Rubi porque el partido entendía que no tenía que haberse disputado, las lesiones, el temor de que futbolistas como Ramazani, que jugó media hora, pues se hubiera lesionado. Afortunadamente no ocurrió así, y bueno, pues unas manifestaciones en las que el técnico luego, 2 días después, reconocía que había sido un poco de calentón cuando hablaba de que la liga estaba adulterada, que la competición en la liga no había protegido al equipo, no lo había defendido, con lo cual de cara a la Copa del Rey, bueno, pues no le preocupaba demasiado, y que si había que hacer alineación indebida por no forzar a los futbolistas lo iba a hacer. Bueno, cuestiones que ya perfectamente conocéis, pero que luego 2 días después, en la previa del choque copero, ya matizó que había sido pues eso, el calentón. Y llegamos al encuentro de Copa, lo primero con la buena noticia de que los jugadores que habían dado positivo hasta el encuentro del Cartagena ya daban negativo, y por tanto todos estaban disponibles, salvo los jugadores lesionados, que ya sabéis que siguen siendo, o seguían siendo hasta ayer, Carrizo, Lazo, Arnau, Babic ya estaba recuperado evidentemente, pero bueno, decía Carrizo, Lazo, Arnau y Sadik, que está con la Copa de África. Ahora comento una cosa sobre la Copa de África y sobre la ausencia de Sadik, y un comentario que ya he hecho, pero bueno, lo comentamos y lo vamos a decir aquí también, ya que es nuestro estreno en este vídeo semanal. Y así, pues el técnico recuperaba piezas y optó por hacer una mezcla de equipo competitivo con ese retoque táctico de jugar con 3 centrales, intentando dar descanso a algunos jugadores importantes. Curro, Robertone, por ejemplo, no jugó ayer prácticamente nada, César jugó 1 hora, Ramazani también, los 2 fueron titulares, aunque en esa alineación en la que, por ejemplo, vimos de nuevo a Buñuel, aunque jugando como central derecho, al igual que Iván Martos como central izquierdo y Babic con el eje de la defensa, vimos a Centelles un partidazo por el costado izquierdo, vimos a Juanjo Nieto en otro partidazo como carrilero por banda derecha. Nos faltó evidentemente ese centro del campo más poblado. Ayer estaba Javi Robles para ejecutar esa salida de pelota, y faltaba una unidad más, luego con Apia, con Ramazani, con Gilbert también en esa ayuda. En definitiva, había una carencia por ahí, pero bueno, vimos alternativas en cuanto al esquema, vimos un partido, al igual que el Cartagena, sobre todo en la primera parte, muy, muy bueno del equipo, fundamentalmente en la primera mitad. Y todo hasta que fueron llegando las lesiones, que además desde el arranque del partido, la lesión de Juan Villar en el calentamiento, luego llegó la de Macariz al iniciarse la segunda parte por un golpe del final de la primera, y luego 10 minutos escasos estuvo Diego Sousa en el campo, salió y tuvo que ser sustituido poco después también por una lesión muscular, con lo que la resaca, más allá del gol de Ramazani, que fue un golazo para durante
gran parte del encuentro mantener ese 1-0, luego llegaba el empate con gol de Piatti, que no lo celebró por cierto, y el segundo gol de Raúl Guti, que además tuvo un gesto. A mí me pareció ver un gesto con la zona de preferencia que hacía así y tal. Entiendo que porque algún comentario le pudieron llegar a hacer. Eso es lo que yo aprecié a través luego de la repetición en el monitor que teníamos en la cabina. Si estoy equivocado, pues oye, olvidaros de este comentario y ya está, ¿no? Pero es lo que a mí me dio al menos la sensación. Llegaba ese gol insisto, de Raúl Guti a centro, lanzamiento de falta de Gumbau. Al final 1-2 y eliminado el Almería, que supone la segunda derrota en 5 días del equipo rojiblanco en casa. Nunca había enlazado 2 derrotas, pero más allá de eso, y con el peor saldo, que es las lesiones de estos 3 futbolistas, yo creo que, y además así me lo han hecho ver hoy incluso en el club. El club no es que le guste perder, vamos, justo todo lo contrario, ¿no? Pero es verdad que no le han dado un nivel de preocupación excesivo, porque en estas circunstancias era más un hándicap. Imaginaros la tesitura, a ver, que sí, que es deseable. Luego hemos visto hoy el sorteo donde al Elche le ha correspondido jugar en casa ante el Real Madrid, y claro, en condiciones normales es indudable, es inevitable que el aficionado entienda que donde esta mañana ponía Elche en la bolita, pues ponía Almería, y que el enfrentamiento en el Mediterráneo podía haber sido frente al Real Madrid en ese hipotético caso. Pero la realidad es que ahora mismo el Almería tiene 7 bajas para esta semana, 6 lesionados más Sadik, a los ya mencionados de Carrizo, de Lazo, de Arnau, Macariche de ayer, Sousa y Juan Villar de ayer, son 6, y luego Sadik, 7 ausencias sin delantero. Va a viajar el equipo hasta Las Palmas, y en esa tesitura pues parece bastante difícil poder afrontar una doble competición con, bueno, el hándicap que supone. Aquí un matiz con el tema de Sadik. A ver, yo creo que se ha explicado ya infinidad de veces, pero insisto, como esto es una puesta al día en nuestra cita semanal, pues lo recuerdo. A ver, Sadik en ningún momento ha vuelto de vacaciones después de marcharse, nunca ha vuelto de vacaciones a Almería, siempre se ha quedado en Nigeria. El orden de las cosas es que Sadik, como el resto de compañeros, tenía que haber estado en Almería el día 28 para hacerse las pruebas de antígenos y los test, y el 29 iniciar los entrenamientos con Rubi. Sadik no vino a Almería porque el día 29 tenía que concentrarse con la selección de Nigeria, y el Almería, a petición evidentemente de Sadik, le concedió la licencia de estar 24 horas más de vacaciones. La Almería lo que le ha dado a Sadik ha sido 24 horas más de vacaciones, que es el día 28 no presentarse en Almería, para evitar el día 29 tener que marcharse, y bueno, pues hoy es una incomodidad. Entiendo al aficionado que dice, bueno, ya, pero es que no tenemos delanteros y tal, y se podía haber arreglado eso. Bueno, sí. Hay que tener la perspectiva, yo creo, correcta, y también entender las cosas. Ese problema se presenta cuando ya ve el equipo y pasan 2 días y se encuentran con que los test dan lo que dan, y se encuentra con que en el arranque de la semana previa al partido de Cartagena hay un problema. Pero la decisión de que Sadik no viniera estaba tomada desde el momento en que se marcha Sadik. Es a final de año cuando se decide, después de ese amago de partido frente al Lugo, cuando se toma esa decisión. ¿Por qué la Almería toma esa decisión de darle 24 horas más a Sadik? Primero, pues porque yo creo que es un poco elegante. O sea, hacer venir a un tío hoy para que mañana se marche con su selección, con la fuerza que tiene Nigeria, si quiere aplicarla, de que la obligación de presentarse con las convocatorias internacionales es así y ya está. Eso por un lado, pero lo que hizo la Almería simplemente es ser consecuente con el favor o con el gesto, ¿no?, que tuvo tanto la selección de Nigeria como Sadik el año pasado, un poquito más adelante de estas fechas, de cancelar o de dejar sin efecto aquella convocatoria que, como sabéis, hubiera llevado al futbolista a Nigeria, al igual que coincidía con el partido frente al Leganés, y también había un jugador del Leganés que no recuerdo el nombre, en el Leganés, que también estaba convocado, y bueno, os acordáis de aquella polémica, ¿no? Bueno, Sadik quería ser internacional, absoluto, y Sadik en ese momento, cuando el Almería le intenta convencer y le termina convenciendo de que no se marche con Nigeria, en contacto también con la Federación Nigeriana, el futbolista se enfada bastante, porque quería ser internacional, pero luego, bueno, reacciona y las cosas vuelven a su cauce. El futbolista acepta primero de mala gana, pero bueno, termina aceptando,
esa decisión que el club toma, terminan convenciéndolo, pero a su vez también convencen a la Federación Nigeriana de que evite esa convocatoria o saque de la convocatoria a Sadik, puesto que si se queda en sus 13 Nigeria, el Almería se vería obligado, puesto que es obligación de FIFA, ¿no? Hacer eso. Entonces, en correspondencia al gesto del año pasado de la Federación Nigeriana y del futbolista, el Almería le da 24 horas. Sin más, ya está. Son 24 horas. 1, 2, 3, 4, 24 horas. Es lo que le da. 24 horas más de vacaciones. Todo lo demás ya es extensión de una situación sobrevenida y que por otras circunstancias y que nada tiene que ver con el asunto de que se le haga ese gesto, se le tenga ese gesto con el futbolista para que cumpla un sueño y porque además Nigeria lo ha convocado, sin más, es que ya sabemos que no hay más. Y ya está, ese es el asunto de Sadik. Y luego llegamos a, decía, pues el encuentro de Copa de ayer, que ya hemos comentado, luego ha habido el sorteo del día de hoy, y bueno, pues ahora preparar ya la cita de este próximo domingo frente a la Unión Deportiva Las Palmas, con la dificultad de este escenario que a Rubi se le ha puesto de tener otra vez que jugar un partido, de afrontar un partido sin delantero. No está Sadik, no está Sousa, no está Juan Villar. Bueno, pues ahora estamos en una situación igual a la del pasado domingo. ¿Cuál será el plan que aplique el técnico? Pues, hombre, pues no lo sé. Desde luego yo creo que lo de los 3 centrales que puso ayer, bueno, no creo que sea el plan para afrontar el encuentro de de Liga. Entre otras cosas, porque aunque creo que es una buena alternativa y era un buen escenario el ponerlo en práctica ayer, y se iba a entender más que aplicar una situación así tan extrema, ¿no? El cambio de esquema en un encuentro liguero. Lo que sí como hándicap tiene es que la Almería perdió ayer en algunos momentos un poco el control de ese centro del campo, que normalmente tiene bastante poblado, con 3 futbolistas, a los que se suma un cuarto, como es Portillo, que aunque parte de posición de volante, termina convirtiéndose en un jugador más, quizá en el jugador más creativo, ¿no? del Almería, junto con los que pueden llegar en segunda línea, como Arnau, como Robertone, o estamos descubriendo incluso a Javi Robles y bueno, pues hasta Curro, ¿no? Es decir, toda la gente que puebla esa zona medular. Así que veremos cuáles son las opciones que utiliza o por la que se decide en Rubi, porque yo hoy contaba en nuestro programa Mediodía, en Radio Estadio, en Onda Cero, que, hombre, la recuperación de Chumi, que jugó ayer un rato, también de Babic, que fue titular ayer, está claro que van a formar en el eje de la defensa. Fernando, evidentemente, va a ser el portero, no está Macarice, viajará Foley. Y luego, pues entendemos que Pozo en la banda derecha estará seguro en el lateral y luego en la banda izquierda, pues aquí ya lo dejo al el criterio de cada cual en cuanto a la apuesta, ¿no? Pero desde luego Centelles o Akieme, cualquiera de los dos, estoy seguro que va a rendir a la perfección. Por delante César seguro, entiendo que Robertone también, que ayer no jugó absolutamente nada, y el acompañante pues es más que probable que sea Curro. Y a partir de ahí nos encontramos con que el problema viene para terminar de decidir los 3 jugadores de ataque. Uno es seguro, Portillo. Otro también, Ramazani. Nos queda uno. Y es aquí donde ya están las cábalas, ¿no? Si el técnico opta puede optar por jugar con Akieme como el otro día en lugar de Lazo, y en ese caso, pues entiendo que con las demás fichas que he comentado antes, pues sería Ramazani referencia. Puede jugar o puede optar por utilizar a Juanjo Nieto por la banda derecha y dejar a Pozo por delante y Juanjo Nieto por detrás. Sería lo mismo que Akieme y Centelles, pero en el otro lado. En ese hipotético caso entiendo que igual también Ramazani sería referencia. Podría jugar incluso con Javi Robles en esas posiciones de medio campo, recolocando a la gente, y en ese caso Ramazani también seguiría siendo, entiendo yo, en la referencia ofensiva. Y como veis, la única opción que veo de que Ramazani no sea el hombre un poco más de punta es que juegue con Caballero, con Raúl Caballero, y que eso haga que Ramazani pues se coloque más un poco en posición de banda. Veremos qué pasa. La opción de Ape también está por ahí. En fin, hay muchas alternativas para terminar de decidirse, aunque con un problema mayúsculo, que es no tener una clara referencia en ese centro del ataque, lo que supone pues el tema de las marcas, de fijar, del juego de espaldas, de oxigenar en balones de cara a futbolistas que vienen de segunda línea. En fin, va a ser un poco más complejo, como ya vimos, pero bueno, a diferencia del día del Cartagena, que sí le costó al
equipo crear juego y crear ocasiones de peligro. El día del ayer, el día de Copa ante el Elche sí que hubo más acciones ofensivas, más fluidez ofensiva e incluso ese golazo de Ramazani, que no, creo que no lo he dicho, pero fue una auténtica maravilla por la gestación del gol y por la consumación final del remate del futbolista belga. Y me queda solo una cosita que contaros y que tiene que ver ya con el asunto de mercado. Porque esta semana se ha abierto ya el plazo para que los equipos empiecen las inscripciones de sus refuerzos, los movimientos, y en el Almería ya veis que no hay ningún tipo de movimiento. Ha salido el nombre de un futbolista del Getafe, David Timor, valenciano, un pivote defensivo que puede actuar también como central, un jugador que hace 2 temporadas y media llegaba al Getafe procedente de la Unión Deportiva Las Palmas. Este año ha jugado solo 2 partidos ha jugado, creo que son 5 partidos me parece, pero solo 2 como titular. Fue en Liga ante el Betis, perdió el Getafe, y en Copa del Rey jugó también ante el Atlético Baleares y cayó derrotado 5-0 el Getafe. Han sido sus únicas aportaciones y el futbolista podría estar cerca o en la agenda del conjunto en rojiblanco. Hay que decir que las informaciones apuntan a que el Huesca lo tenía también entre sus opciones para fichar y esta mañana hemos estado intentando saber un poquito más de esta situación, y lo que sí os puedo decir es que efectivamente David Timor está en la agenda del Almería, es un futbolista interesante, es un futbolista que el Almería está siguiendo y con el que se ha puesto en contacto con el entorno para ver un poco las posibilidades. Pero del mismo modo también me cuentan que ahora mismo no hay ninguna negociación firme y sólida para ese fichaje, para la llegada de David Timor con el Almería. No significa que no se vaya a hacer, significa simplemente que el Almería sí lo tiene en cartera, significa que sí lo está siguiendo, pero a la vez significa que hay otras opciones y que el Almería, me dicen, además me lo comentaban este mediodía, no tiene prisa por fichar. Diréis, hombre, no tiene prisa, que estamos hablando ahora de las 7 bajas y del COVID y todo lo que pueda venir y sin delantero. Sí, a 7 de enero el Almería todavía mantiene el plan que había diseñado o que había programado cuando acabó 2021, cuando acabó la primera vuelta, que es no tener prisa. Y eso sí, me aseguran a día de hoy que el Almería va a hacer solo un movimiento, va a hacer solo un fichaje. Ese es el plan que tiene el Almería, hacer solo un fichaje, y un fichaje para la zona medular defensiva, o sea, la zona de del pivote, la zona del central. Y si es polivalente, pues mucho mejor. Ya veis que estamos radiografiando justamente el perfil de David Timor. Por eso os digo que sí que es un jugador que el Almería está siguiendo, que sí ha habido contacto con el entorno, pero no hay todavía abierta una negociación directa y completa. ¿Que puede haberla en los próximos días? Pues sí. ¿Que hay otras opciones que el Almería todavía está manejando? También. Lo que sí el club quiere es que la decisión que tome, el fichaje que haga, que sea para que tenga rendimiento inmediato, nada de estar esperando ahora 2 semanas para adaptación, o 3 o 4, un mes, no, que pueda llegar, y si fuese necesario, no significa que esto vaya a ocurrir, porque ahora mismo para hacerse un espacio en este Almería, pues salvo que es que no haya jugadores, pero hay que pelearlo, y estamos viendo que hay muchos futbolistas que merecen ser titulares y que ahora tienen que esperar oportunidades por lo bien que lo están haciendo los compañeros. Pero independientemente de eso, el plan es que el futbolista que fiche hoy pueda jugar inmediatamente mañana. Eso se entiende con un margen de unos días para entrenar, evidentemente. Pero quieren rendimiento inmediato y que el futbolista que llegue sea de pleno convencimiento. Por tanto, para empezar, nos saca de la ecuación a todos esos nombres. ¿Cómo es el término que utilizáis ahora mucho? Random. Esos fichajes random que decís vosotros, el Almería quiere evitarlos y está, desde luego, con la decisión de evitarlos. No va a traer futbolistas que no puedan jugar inmediatamente y que no puedan aportar inmediatamente. Pero desde la tranquilidad, no va a haber más que un fichaje. Eso sí, ese es el plan de ahora. Pero también me han dicho que si de aquí a que acabe el mes y ya haya que terminar de tomar decisiones, el asunto de las bajas, de las lesiones, del COVID, fundamentalmente las lesiones, se vaya prolongando, pues el Almería buscaría otras alternativas y otras piezas. Pero inicialmente el plan a día de hoy se mantiene y sería solo un fichaje, zona central, zona pivote, ese área. Y sí es cierto que David Timor está en la cartera, pero ahora mismo
me insisten que no hay una negociación directamente abierta para que ese fichaje se produzca de inmediato. Puede llegar, pero con calma. Veremos si esa calma nos lleva hasta el 28 de enero o si las circunstancias de las lesiones apremian un poquito para darle soluciones a Rubi de cara a todo lo que viene por delante, que no es poca cosa, la recuperación del partido del Lugo, el choque frente al Eibar, que bueno, es prácticamente inmediato, todo eso con esa semana de margen, veremos si de margen o no, en función de lo que la Liga decida sobre esa semana sin Liga por la Supercopa y por la Copa del Rey. Bueno, es el resumen que hemos hecho, nos hemos ido un poquito, 35 minutos veo por aquí casi, pero bueno, hemos tenido que actualizar todo lo que ha sido final y comienzo de 2021 y 2022, así que aquí lo dejamos. Recuerda que mañana estaremos, bueno, mañana o pasado mañana, depende de cuándo veas esto. El domingo desde las 8:30 estaremos en Radio Estadio, desde el Gran Canaria, con todo lo que pase en ese Las Palmas Almería, y que ya sabéis que de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, os esperamos en Onda Cero, en Radio Estadio, con toda la actualidad deportiva y fundamentalmente también, por supuesto, de la Unión Deportiva Almería. Cuidaros mucho, sed felices, protegeros, vacunaros y compraros todas las camisetas de la Almería que podáis y bufandas, que este va a ser nuestro año. Otra vez, este va a ser seguro, ojalá, un histórico año para los aficionados rojiblancos. Adiós.